a darle la bienvenida a Pedro Cárdenas Casillas, investigador de documentación y seguimientos de casos de artículo 19. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Platícanos un poco acerca del el sistema de protección a periodistas. Hay muchas denuncias de colegas que, a pesar de que están bajo la protección de estas figuras, no necesariamente tienen un lugar para resguardarse ni en un operativo que sea efectivo para evitar algún tipo de ataque. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Es correcto. Lo que es el sistema de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos comúnmente se refieren, por ejemplo, al mecanismo, ¿no? Este mecanismo creado desde la Ley de Protección en el 2012, donde pues hasta hoy en día estamos hablando de 1.304 personas, entre ellas 418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos, quienes reciben este tema de protección. Es cierto que el sistema, a fin de cuentas, no está funcionando al 100% como quisiéramos que funcionara. Existen algunas deficiencias y el sistema en sí todavía tiene mucho que trabajar, sobre todo en temáticas de coordinación entre las distintas entidades. ¿Y cómo ven esta desaparición de los fideicomisos, este recorte que probablemente mañana se concluya a través de la votación en el Senado? Para nosotros lo vemos bastante grave, tanto desde artículo 19 como desde algunas articulaciones, por ejemplo, lo que es el espacio OSC, el espacio de organizaciones de sociedad civil. Hemos trabajado mucho en esta temática porque estamos resaltando que no hay un reemplazo. A fin de cuentas, se dice que hay una temática de corrupción de estos 109 fideicomisos que son eliminados, dos de ellos en particular que nos preocupan, ¿no? Lo que es el FARI, el Fondo de Atención y Apoyo y Atención y Reparación a Víctimas, y el fideicomiso precisamente del mecanismo especializado con los argumentos de corrupción. Sin embargo, estos fondos se eliminan, estos fideicomisos se eliminan y luego no tenemos un reemplazo o no tenemos un claro objetivo de dónde se van a enviar estos fondos, cómo se van a estar utilizando y qué es lo que va a pasar, ¿no? Por un lado, en el dictamen, ¿no? En una parte de los objetivos están hablando que se pueden utilizar precisamente para los fondos de la pandemia debido a las circunstancias que están pasando, pero en algunas otras partes en el objetivo se dice que se va a redireccionar a gobernación, en el caso del fideicomiso del mecanismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Queda muy poco claro qué está pasando, ¿no? Entendemos que ha habido fallas, entendemos que ha habido, pues bueno, hay supuestos actos de corrupción en algunos de los fondos, pero no se hizo un análisis de estos 109 fondos. Simplemente se desearon eliminar los 109, ¿no? Emparejar todo, ciencia, cultura, protección a víctimas, protección a personas defensoras y periodistas, y se atacaron como si fueran una sola entidad, ¿no? Entonces, hace falta un análisis de por qué es necesario verdaderamente eliminarlos y se están eliminando con el fin de mejorar el uso de estos fondos. Entonces se tiene que más bien dar un enfoque en transparencia, en rendición de cuentas y en verdaderamente dictaminar hacia dónde van esos fondos, porque en este momento no sabemos. Es bien cierto que nadie se opone al combate a la corrupción. Sin embargo, aunque hay muchas denuncias de aviadores, de corrupción, de una red oscura del manejo de estos recursos, en concreto, ¿qué hay? ¿Ustedes encontraron en algún momento alguna prueba que sustentara que estos fideicomisos, particularmente el de los recursos destinados a proteger a periodistas, tenía este tipo de irregularidades? De hecho, bueno, el mecanismo está bajo una auditoría cada año, ¿no? Y en esas auditorías no se han encontrado malversaciones de fondos, ¿no? Entonces, en este sentido, y esta auditoría no es de artículo 19, no son auditorías que se hacen año con año de estos fideicomisos. Entonces, en ese sentido, la misma información que proveen las autoridades no indica que haya habido malversación de fondos de este mecanismo, ¿no? Entonces, simplemente agarra al fideicomiso como parte de un paquete y se eliminan sin verdaderamente haber comprobado que estén habiendo actos de corrupción. Ahora, en el caso que hubiera actos de corrupción, que sí son bastante graves, sobre Sí. todo porque la vida de periodistas y de personas defensoras depende de ello, lo que se tiene que hacer es, primero que nada, pues que se lleve a las autoridades, ¿no? Que se lleve al Sistema Nacional Anticorrupción, que se busque, ¿no? Que se fortalezcan los mecanismos de transparencia, que se apoye en lo que es la normativa jurídica, que se busque a los culpables, ¿no? Y que pasen los procesos legales que tienen que llevar. La lucha contra la impunidad es una lucha contra la corrupción.
Y entonces simplemente eliminar, porque hubo errores en el pasado, no necesariamente está generando unos mejores vínculos, unos mejores procesos y un mejor mecanismo a futuro. Porque finalmente, aunque se desaparezca este etiquetado de los fideicomisos, no se combate a la corrupción, porque en todo caso ni reglas de operación hay. Es correcto. Ahora, los fideicomisos en sí ya tienen reglas de operación muy claras. Uno de los beneficios de estos fondos y fideicomisos es que ya tienen en sí un uso específico, ¿no? Y otra que garantizaban un cierto nivel de apoyo, dado que no estaban ligados a las leyes presupuestales que tuvieran que regresar todos los fondos, volver a iniciar. En este sentido, cada fondo iba haciendo un guardadito año con año y si no se lograba y si no se utilizaba todo, se podía mantener para el próximo año. Y eso garantizaba apoyo a los diversos ámbitos, ¿no? Como ya hablamos, ¿no? Cultura, ciencias, pero sobre todo en estos que nos enfocamos, el apoyo a las reparaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos y las protecciones a activistas, personas defensoras y periodistas. Pero tú dices que cada fondo iba haciendo un guardadito. ¿Esa figura era legal? ¿No tenían que haber devuelto todos los excedentes no ejecutados durante ese periodo? Depende un poco de los fondos que estamos hablando, pero la idea de estos fideicomisos precisamente es que se mantenían, digamos, ¿no? El problema con un tema presupuestal es que el dinero se retira cuando no se ha utilizado y luego se vuelve a redistribuir, no necesariamente se vuelve a generar o a lograr un cierto apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en la eliminación del FARI, ¿no? De este Fondo de Apoyo y de Reparación Integral a Víctimas. Uno de los problemas con este dictamen es que elimina el artículo, que te quedo mal, perdón, no recuerdo cuál es, pero elimina prácticamente el artículo donde indica hacia dónde va a estar esta obligación de generar fondos para reparaciones a las víctimas. Entonces, ya no se ata a las autoridades a que tengan que tener estos fondos y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, en un tema presupuestal, es muy distinto cómo se manejaban los fideicomisos y precisamente esos fideicomisos tenían una garantía de protección en futuros años, que ahora, si bien se elimina y nos están indicando que no nos preocupemos, que se va a garantizar los fondos para periodistas, los fondos para víctimas, los fondos para activistas, no sabemos cómo. Entonces no nos dicen cómo se van a garantizar, simplemente nos dicen que sí, que estemos tranquilos, pero eso no necesariamente va a ocurrir. Pero tienen esa reserva de que las víctimas de la violencia, los defensores de derechos humanos, los periodistas puedan quedar expuestos sin recurso alguno porque no están etiquetados. En todo caso, cuando tengan que decidir si pagar por adelantado la deuda, comprar vacunas o proteger a periodistas, tendrían que tomar una decisión por demás complicada. Es correcto, es una situación muy complicada, sin embargo, estamos viendo discrepancias en ese argumento, ¿no? Porque quienes están proponiendo la eliminación de estos fideicomisos dicen que tiene que ver con la pandemia, dicen que tiene que ver precisamente para salvar vidas, muy noble, por cierto. Sin embargo, no se eliminaron todos los fideicomisos. Pensemos en el fideicomiso de Sedena para comprar armas. Ese tiene sí. 3,000 millones de pesos, ¿no? El fideicomiso del mecanismo estamos hablando de 200 millones. Entonces, ¿por qué comprar armas, ¿no? Con 3,000 millones es necesario seguir resguardando ese fideicomiso? No se investiga, no se adjudica que hay corrupción, pero 200 millones para periodistas, para activistas, también el fondo para víctimas, sí están en el paquete de que son fideicomisos corruptos, estos sí se tienen que eliminar y aquí hay que decidir, ¿no? O periodistas o personas quienes estén sufriendo por COVID, ¿no? Es un argumento que verdaderamente no cuadra porque no se están eliminando todos los fideicomisos, se están eliminando fideicomisos en algunos ámbitos, todo se categorizó igual, no se analizaron fideicomiso por fideicomiso, ¿no? Y no clarifica los mecanismos de cómo van a redirigir los recursos, porque nos están diciendo que ese es su dilema, ¿no? Y que dicen es muy difícil y tengo que escoger, pero en realidad en el dictamen no se clarifica si verdaderamente lo van a utilizar para los fondos de la pandemia o no. Entonces, inclusive esa alegoría no necesariamente es real, porque no es claro en el dictamen que verdaderamente lo estén haciendo para apoyar a quienes estén sufriendo por COVID.
En últimas, ¿cuál sería el mensaje cuando el gobierno decide mantener los recursos, por ejemplo, en términos de equipamiento de los elementos de la Sedena y no para la protección de grupos vulnerables por la violencia? Para nosotros el gran argumento que se tiene que decir aquí es ¿por qué es necesario eliminar estos fideicomisos? Estamos hablando que hay grandes temas de corrupción según lo que está indicado, sin embargo estos no se han comprobado, no se ha dicho lo mismo de todos los fideicomisos, ocasionalmente resaltan ejemplos de algún fideicomiso donde ha habido temas de corrupción, sin embargo esto no es un argumento suficiente para eliminar todos, ni es un argumento suficiente para quitar fondos donde las vidas dependen de ello, ¿no? No es por menospreciar algunos fondos sobre otros, todos son igual de importantes en alguna perspectiva, sin embargo, específicamente aquellos de atención a víctimas y específicamente aquellos de protección a defensores y periodistas, estamos hablando que la vida de personas depende de ello, ¿no? Son periodistas quienes han tenido que huir en algunos casos de su estado, son periodistas quienes están desplazados, son activistas quienes están siendo amenazados tanto por entidades políticas como entidades del crimen organizado y de otros grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, francamente estamos hablando de la vida de personas que están en riesgo y no es suficiente argumento simplemente decir en el pasado se cometieron errores, hay que eliminar todo. Si se va a eliminar todo, tiene que haber un reemplazo, tiene que haber una claridad de a dónde va, cómo se va a mantener este apoyo y por qué es tan importante seguir protegiendo estas vidas. Te agradezco, Pedro Cárdenas Casillas, investigador de documentación y seguimientos de casos de Artículo 19, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias 13. Muy buena tarde. Muy buena tarde, gracias Joely, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver esta historia desde otro ángulo. En Sinaloa, la eliminación de fondos públicos va a afectar a víctimas de desaparición forzada. Carla Beltrán tiene toda la información desde Los Mochis. Adelante, Carla.